Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a estas jornadas de formación destinada como primeros destinatarios a los profesores de catequesis y formación doctrinal de la red educativa de FASTA, también a los profesores de las áreas artísticas que nos están acompañando, miembros del movimiento, directores de formación y también jóvenes que están especialmente dedicados al tema artístico y nos pareció una ocasión muy importante sumarlos a esta convocatoria. Solamente algunas breves, pero muy breves palabras, porque en realidad todo lo dirá y lo desarrollará nuestro disertante especialmente invitado, el padre Rodrigo. Los fundamentos de esta convocatoria. Si bien hace ya bastante tiempo venimos trabajando con los jefes de departamento de catequesis y formación doctrinal de nuestros colegios en plantear una didáctica, ¿no?, para los temas de la educación religiosa, considerando especialmente la vía de la belleza como un camino. En este último tiempo se ha dado una serie de acontecimientos, creo que providenciales, que nos marcan la necesidad de capacitarnos específicamente en este ámbito, ¿no? Uno de los puntos que quiero destacar es el directorio de la catequesis, ¿no?, del año 2020, en el cual así se plantea el tema de los lenguajes de la evangelización. Y es la vía de la belleza, el camino también del arte, uno de los caminos privilegiados. Si bien el directorio habla de los nuevos lenguajes, y aquí no estaríamos con un lenguaje tan nuevo, porque en realidad es un lenguaje de siempre de la Iglesia, ¿no?, la presencia de la belleza para transmitir las verdades de la fe, creemos que hoy tiene una renovada convocatoria, ¿no? Y justamente Rino Fisichella, en su obra La Nueva Evangelización, coloca al tema del arte y la belleza como un núcleo fundamental en este desafío que tenemos hoy de evangelizar, ¿no? Siendo esto entonces uno de los fundamentos de por qué plantear a todos nuestros profesores y a los miembros del movimiento que se dedican a las tareas de la evangelización, el lenguaje de la belleza, el camino de la vía pulcritudinis, ¿no?, para ello. El año pasado también, con ocasión de esta pandemia que nos obligó justamente también a poder tomar aquellas cuestiones que son realmente fortalezas también en esta situación tan delicada que nos ha tocado vivir como humanidad. Tuvimos la gracia de conocer al padre Rodrigo Miranda, y él, a través de sus capacitaciones en el campo del arte, que veíamos que era justamente uno de los caminos propuestos que queríamos ofrecer a cada uno de los profesores, especialmente de catequesis y fordoc de nuestros colegios, para que a través de este puedan comunicar a nuestros niños y a nuestros jóvenes la belleza de la verdad. Bueno, con estas pequeñas palabras introductorias quiero dar la bienvenida al padre Rodrigo Miranda, quien tendrá a cargo las jornadas, ¿no?, de estos días para ayudarnos a reflexionar y justamente a poder caminar por la vía de la belleza. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Gracias por la cordial invitación y poder encontrarnos en este momento, como lo decían, tan importante para retomar temas esenciales, sobre todo en tiempos así en donde los principios y los fundamentos parece que han temblado en estas situaciones. Como decían al inicio, mi nombre es Rodrigo Miranda, soy sacerdote, hace 15 años, misionero del Instituto del Verbo Encarnado, y además soy artista desde que soy niño. Dios me ha regalado estas dos vocaciones y me ha permitido trabajar en ambas, en esta dimensión tan humana, pero también como
lo expresaban que es camino hacia la trascendencia o vía de la belleza para el encuentro de las almas con Dios. He tenido la gracia de ser misionero en Oriente Medio, en Medio Oriente, por casi 10 años de estos 15, en lugares bastante especiales, en la Tierra Santa, en Belén, en Egipto, en Jordania, en el límite con Irak, y los últimos años de mi vida en Siria, durante los años de la guerra. Y además de eso, me he mantenido siempre trabajando y estudiando arte en las instituciones formales, en academias y universidades, pero también de modo particular debido a algo que uno corrobora, y lo decían un poco al inicio ustedes comentando, esta especie de minusvalía de esta dimensión tan importante del ser humano y que de algún modo define lo que es un ser humano. Es decir, esa capacidad de trascender la materia, esa necesidad que tenemos de expresarnos, esa necesidad de encontrar los tres modos en los que se manifiesta la realidad y que de algún modo estructuran y constituyen y construyen al mismo ser humano, que es la verdad, la bondad y la belleza. Y digo minusvalía o casi inexistencia de este ámbito en una sociedad que ha cambiado mucho de hace siglos, y lo vamos a ver dentro de los temas, y que de algún modo ha relegado las actividades del espíritu, las tres disciplinas que de algún modo construyen la arquitectura de los saberes, a un lugar, como digo, casi inexistente. Me refiero, por ejemplo, a la filosofía, a la teología y al arte. Tres disciplinas del espíritu, ciencias del espíritu, es decir, que construyen aquella parte del ser humano que es fundamental y es la más jerárquicamente la más importante, dando lugar a aquellas otras que jerárquicamente están en un segundo nivel. Por más que en esta jerarquía nosotros indiquemos niveles, tenemos que saber que todo se unifica en la persona humana y por lo tanto en una sociedad, en una civilización, en una cultura. ¿Qué vamos a hacer en estos 3 días? Vamos a hablar de lo esencial, porque para ser transmisores de la vía de la belleza, para ser guías del camino hacia la belleza, para, como dice la palabra, educar, educere, guiar hacia a los formandos, aquellos que reciben la educación, nosotros primero tenemos que saber de qué es lo que se trata. Nadie da lo que no conoce. Y por lo tanto, si lo conoce, y mientras mejor lo conoce, lo tiene como incorporado en sí mismo, más eficaz va a ser esa conducción de las personas por la vía de la belleza hacia la dignidad humana y, como lo venimos diciendo, hacia esa trascendencia que es tan íntima y necesaria y esencial en la persona humana. Entonces vamos a tratar de ver lo esencial. Y al inicio, cuando les comentaba sobre la misión tan particular de Oriente Medio que me ha tocado vivir, una de las cosas que empezamos a hablar durante el tiempo de la guerra, imagínense una situación extrema, límite, terrible, era que de algún modo hay cosas que en cualquier guerra son las primeras víctimas. Los trascendentales del ser, los modos en cómo se manifiesta la realidad son las primeras víctimas. La verdad, la bondad y la belleza. Por lo tanto, si eso nosotros lo llevamos a un plano más global, es precisamente lo que se ha tratado de o desvirtuar o dejar a un lado o definitivamente olvidar todas estas dimensiones. En un momento, como se dice en este tiempo de posmodernidad o de modernidad líquida, en donde existe solamente la post-verdad, la post-bondad o ética y la post-belleza, por no decir directamente la cultura de la fealdad o cultura de la muerte. Por lo tanto, qué importante es volver a lo esencial. Y como decía el título, para poder deslumbrarse, es decir, para poder percibir la luz de la belleza, es necesario entonces
ir recorriendo aquellos que son los fundamentos, sea la causa, y por eso que vamos a tratar sobre los principios fundamentales del arte, sea ella misma, y por eso que en el segundo día vamos a tratar de aquello que son los elementos constituyentes y de esa belleza en relación a nosotros, y en el último momento vamos a tratar también aquella que es una belleza un poco más específica, que depende de esta fundamental del arte, pero que de algún modo es superior y muy superior hasta llegar, por ejemplo, al arte sagrado. Entonces eso va a ser el recorrido de estos 3 días, en los que quizás van a haber nociones nuevas. Vamos a tratar de hablar al modo de fundamentos, por lo tanto el tema filosófico va a ser importante, sin embargo vamos a tratar también de iluminar con obras concretas. En este caso, mi ámbito de trabajo en general han sido las artes visuales, como se llaman hoy en día, pero sin embargo, como estamos hablando de principios, vamos a tratar, vamos a tocar también otras disciplinas que se nutren a lo mismo de este arte. Por eso es que cuando hablamos de arte, no solamente hablamos de las artes visuales, sino que de cualquiera de sus disciplinas o especies o categorías que van surgiendo de esta dimensión sintética, de este lugar particular o esta dimensión humana. Así que eso más o menos vamos a tratar, ese va a ser el recorrido que vamos a ir caminando para aprender juntos y para poder amar nuevamente esta dimensión y así guiar más a nuestros formandos. Les voy a comenzar a compartir la pantalla entonces para que podamos ir ilustrando lo que vamos conversando. Hay una cita muy interesante de Quintiliano que dice así: Docti rationem artis intelligunt, indocti voluntatem, que significa que los doctos, los sabios, aquellos que gustan y que inteligen, es decir, que entienden, en este caso, las razones de las artes está hablando Quintiliano en general, ¿no? Se hacen precisamente por esa intelección, por ese procesar, las artes se hacen sabios. Y vamos a ver que la sabiduría o el ser sabio es otra palabra de ser culto, es decir, de colaborar en la cultura. Y después dice, indocti voluntatem. Los indoctos, los que no se han podido hacer sabios, o los que no han gustado, no han inteligido, no han usado su razón para con las artes, o para con el arte en general, se guían y solamente quedan en la sensibilidad o en los sentimientos. Yo creo que esta es una frase que de algún modo marca la división del problema de las artes. Y eso es lo que me quería referir en este primer momento. Es decir, esa pregunta que recorre hasta el día de hoy, que es la causa de esta belleza que nos tiene que deslumbrar, que es, ¿qué es el arte? Por supuesto que ya preguntarse semejante cuestión nos pone en un lugar de las disciplinas o de la inteligencia de las cosas, o en una situación del mundo, una cosmovisión bastante particular, porque preguntarse qué es algo es preguntarse por una identidad en un mundo en donde las identidades son líquidas, en donde hoy día puedo ser esto y mañana puedo ser este otro. Por lo tanto, preguntarse qué es el arte ya es una provocación. Por lo tanto, eso es lo que nosotros nos vamos a preguntar acá. Porque, como les decía, hay que ir a lo esencial. En tiempos de gran batalla hay que tomar las armas que solo sirven para vencer en la batalla. Y por lo tanto, no hay tiempo para perder el tiempo. Hay que ir a lo esencial. Primera cosa, entonces, vamos a tratar de hablar de este concepto del arte. O sea, tratamos de responder esta pregunta, ¿qué es el arte? Pero a lo largo de la historia. Es decir, esta noción, esta palabra, arte, tiene una historia. Nosotros sabemos que los seres humanos se han expresado, vamos a usar una palabra contemporánea, se han expresado en las artes desde que nosotros conocemos registros
de llamadas obras de arte. Pensemos en las cuevas de Altamira, por ejemplo, ¿no? En las pinturas rupestres, como les dicen. Porque es una propiedad típicamente del ser humano. Es un aspecto cultural del ser humano, de la cultura del ser humano, del modo como él se relaciona con este mundo y como crea mundo. Precisamente entonces la meta de todo arte y de toda ciencia es, como su palabra lo dice entonces, es la perfección misma del hombre, es alcanzar esa perfección que es posible en este mundo, unificarse será otra palabra, crecer en el bien común, etcétera, que no es otra cosa que hablar de la felicidad. O sea, hablar de arte es hablar de felicidad. Y por eso es que ya la pregunta es complicada y estas primeras nociones también son complicadas en un mundo en donde estas palabras son casi impronunciables, ¿no? Cultivarse, o sea, crecer en la cultura, significa perfeccionarse, ir creciendo en todas las dimensiones del ser humano. Por lo tanto, es la plena realización de las potencialidades y disposiciones que pertenece a nuestra naturaleza de ser humano. Es decir, tenemos que perfeccionarnos, tenemos que ir creciendo en lo que es propio nuestro. Y si decíamos que una dimensión del ser humano que se verifica en la historia es el arte, por lo tanto tenemos que ir creciendo en este concepto, en su entendimiento y por lo tanto en las obras que se producen. Quizás lo que nosotros estamos percibiendo hoy parecería que es lo contrario. Por lo tanto, cuando nosotros nos preguntamos sobre el arte, hay que hablar de una serie de términos, ¿no? Lo primero es, el arte se entiende como un lugar sintético, intensivo, como que resume los distintos factores que constituyen el ser humano en su proyecto de perfeccionamiento, esto que hablamos, ese de dignificarse. Es un lugar sintético, lo primero. Lo segundo, cuando hablamos de arte, también nos podemos referir a una cualidad operativa, o sea, trabajar con arte o hacer arte. Es una labor que de algún modo llega a coagular la materia y el espíritu. Es decir, la materia, la cosa concreta, con algo que es inmaterial, a eso me refiero con espíritu, ¿no? Entonces, es esa labor que logra coagular estas dos cosas, que logra encarnar estas dos cosas, que logra materializar estas dos dimensiones. Pero también, cuando hablamos de arte, nos podemos referir a un símbolo o un documento, es decir, un ser, una cosa perfectamente equilibrada en su unidad metafísica, ontológica. Es una cosa. Cuando ve una pintura de cualquier temática, de cualquier técnica, lo que está viendo es una cosa que tiene una identidad, que tiene unas cualidades y que uno la ve como una cosa y no como elementos disgregados, por ejemplo, en el caso de la pintura, pigmentos disgregados en el plano bidimensional. Uno lo ve como una cosa. Lo mismo en cualquiera otra de las disciplinas. Por lo tanto, nosotros estamos preguntándonos ¿qué es el arte en la historia? Entonces hay que ver tres nociones. Lo primero, es un lugar sintético, es decir, una dimensión condensada de la cultura humana, es una cualidad operativa, es decir, una actividad de la razón práctica, decimos, y es un símbolo o un documento, una cosa que encarna formas, ideas y cultura. Es un vehículo de transmisión de una cosmovisión particular. No es neutro el arte. Y por lo tanto, he ahí la razón de identificar en la pregunta qué es lo que estamos cuestionándonos. ¿Qué es el arte? ¿Nos estamos refiriendo al lugar sintético, a la dimensión humana? ¿Nos estamos refiriendo a la cualidad mediante la cual se hacen las obras? ¿O nos estamos refiriendo al producto, a la cosa, a ese símbolo, documento o entidad? Es importante definir las nociones que esto implica, porque precisamente la posmodernidad, en su afán de evitar cualquier definición, va a decir que el arte no tiene definición, lo cual
inmediatamente podemos nosotros identificar que históricamente no es así, es decir, que podemos identificar ciertas o dimensiones o labores o cosas a las cuales le llamamos arte. Por lo tanto, podemos identificar ciertas cosas con sus esencias. Por lo tanto, podemos definir, por más que nos cueste o sea difícil, etc., pero se puede definir una cierta esencia. Por lo tanto, eso de que el arte no se puede definir es una falacia directamente, que no tiene sustento histórico, porque en la historia verificamos esos tres elementos. Un nivel, un campo, una disciplina, una dimensión humana, una labor, una actividad y una obra, una cosa concreta a la cual le podemos llamar obra de arte. Entonces, en este primer nivel, en la cualidad, en el nivel operativo, ese segundo momento, esa labor artística, el arte revela la capacidad de infinito. Insisto, no estoy hablando con terminología religiosa aún. Infinito quiere decir de infinitas posibilidades. Es decir, que el hombre, por cómo es, por cómo crea, cómo se le ocurren las ideas, tiene infinitas posibilidades para ello. Y por lo tanto son infinitas las posibilidades de materializar su idea, del hacer. Está en armonía entonces esa labor artística con su razón. Y es interesante, la mayoría de los estudiosos le habla con la anatomía de sus manos, es decir, esa capacidad de modelar las ideas, de materializarlas en infinitas posibilidades. Por lo tanto, en el nivel operativo es una capacidad infinita. Si es así, de algún modo da cuenta de la causa de esa obra que es el artista. Por lo tanto, da causa, da razón de su ser infinito. Si el artista no tuviera infinitas ideas, si fuera solo materia, tendría una limitada cantidad de ideas y por lo tanto limitada cantidad de obras. Y sin embargo vemos que incluso en un mismo artista las posibilidades son ilimitadas. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, delante de una obra sabemos que el artista ha hecho cientos de versiones de la misma y sin agotarse? Quiere decir que se habla de la capacidad infinita del arte que da cuenta de un ser infinito. Desde ya entonces la educación al arte habla de esa capacidad del ser humano, habla de esa capacidad inmaterial que tiene el alma humana. En el nivel adjetivo, cuando hablamos de la obra de arte, tenemos que identificar entonces lo artístico, o vamos a llamarle así, la artisticidad, como una cualidad. Por eso llamamos nivel adjetivo, es una cualidad, un atributo, una propiedad óntica estética, es decir, de la cosa y además que se percibe, por eso es estética. Es una cualidad que se percibe. Nosotros identificamos una cosa con una cierta cualidad adjetiva, un nivel adjetivo que lo hace distinto de otras cosas. Y todo el mundo en su sentido común puede identificar esa cosa como separada de las demás. Por eso que las tendencias contemporáneas donde objetivizan cualquier cosa para llamarla arte, de algún modo pierden esa peculiar dimensión adjetiva de la obra de arte. Por lo tanto, deja de ser obra de arte y pasa a ser el mínimo nivel obra y punto. Por lo tanto, de algún modo, la cualidad misma identifica un objeto particular. Por último, al nivel del fruto artístico, nosotros entendemos que cada fruto artístico, cada obra de arte, de algún modo se vincula a una disciplina. Decimos, es una pintura y por lo tanto hay una disciplina que se dedica a poner pigmentos con un medio sobre el plano dimensional. Cuando vemos un edificio, nosotros identificamos que es el producto de una determinada disciplina artística, que se llama arquitectura. O cuando escuchamos una pieza musical, vamos a atribuirla directamente a una disciplina. De algún modo, entonces, el arte, en esa dimensión sintética, si diversifica, se va haciendo múltiple a través de sus objetos
y por lo tanto los objetos tienen que dar cuenta de la esencia de esa disciplina. Esas disciplinas o especies del arte conforman las diversas categorías del mundo del arte. Entonces, cuando nosotros hablamos del mundo del arte, hablamos de ese ámbito sintético, pero al mismo tiempo hablamos de esas categorías o diversas especies de la dimensión artística. Algunos pueden dividirla en, por ejemplo, en pintura, escultura, literatura, danza, música, arquitectura, cine, etcétera, fotografía, las ciencias de la actualidad, un etcétera muy largo. Todo ello, por lo tanto, esas obras dan cuenta de una disciplina y esas obras dan cuenta de un sujeto creador y ese sujeto creador da cuenta también, o sea, da razón de una dimensión humana. Por lo tanto, para quien tiene que educar en el arte, para quien tiene que guiar a otro en la vía de la belleza, tiene que considerar los productos, sus disciplinas, sus creadores y sus finalidades. Todo el mundo del arte no puede quedarse solamente en un producto, una línea, en una disciplina. Segundo, que algunos también dividen las disciplinas artísticas en cuanto se refieren a un prototipo, a un ejemplar, a un otro. Y acá, por ejemplo, se habla de la representación, o sea, la presentación de modo artístico de una realidad. Y hay dos posibilidades de esta realidad. La realidad distinta del sujeto que crea, y se llama heteroreferencialidad, heterorepresentatividad, hetero significa un otro, o sea, la cosa representa un otro, o la cosa representa un mundo interior, es decir, autorreferencial. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy en día muchas veces se habla de la autonomía del arte como si el arte partiera ex nihilo, de la nada. Y el arte, es decir, la labor artística y el producto artístico jamás parte de la nada. Siempre parte de un referente, sea un otro externo al sujeto, eso es la representación clásica, sea un otro en el mismo sujeto que crea, es decir, la autorrepresentación. Por lo tanto, es lo que nosotros tenemos hoy en día, por ejemplo, la mayoría de las obras contemporáneas en donde se expresa, o sea, se pone afuera el mundo interno. Lo que pasa es que acá ya podemos tener una distinción, es decir, que lo heteroreferencial, o sea, la representación de un otro, de algún modo representa principios, fundamentos, criterios, esencias que para todos son comunes, y sin embargo la autorreferencialidad significa solo un sujeto. Por lo tanto, los principios, criterios, fundamentos, etcétera, son limitadísimos a un sujeto. Por lo tanto, las obras heteroreferenciales tienden a la universalidad. Las obras autorreferenciales tienden al hermetismo, la incomunicabilidad en un mundo que se supone que tenemos que comunicar. Entonces, la obra misma es un obstáculo para la idea de lo que es el arte, y vamos a hablar de las finalidades del arte en su momento. En estos, niveles y distintos elementos, siempre pensando en esta pregunta, ¿qué es el arte ahora en la historia?, tenemos que referirnos a estas tres dimensiones. Entonces, cuando uno pregunta ¿qué es el arte?, una persona a uno le pregunta qué es el arte, los alumnos a uno le preguntan qué es el arte, uno tiene que identificar a qué se está refiriendo. ¿Qué es lo que está preguntando? Está preguntando del mundo de las artes, por eso hablamos de las disciplinas o especies. Está hablando de la actividad artística, que es lo que, por ejemplo, nosotros, cuando se estudia la filosofía clásica y las definiciones universales, tocamos respecto de la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Entonces él está hablando de la labor artística, cuando habla del arte como recta ratio factibilium, que también lo vamos a tratar. Y por último, la obra concreta, el arte como obra, o sea, la obra de arte. Pero, teniendo en cuenta estos niveles conceptuales, esta terminología, estas distintas nociones que de algún modo se reúnen en esta pregunta,
nosotros tenemos que decir también que, en general, el aspecto etimológico o filológico de un vocablo no necesariamente le sigue, le corresponde un significado unívoco. Es decir, ir a la etimología de la palabra muchas veces no nos dice lo que significa la palabra en su historia y cómo la entiende, por ejemplo, la persona de hoy. Por lo tanto, es necesario ir al aspecto etimológico entendiendo la historia o el transcurso de esa palabra. O sea, cómo se ha entendido esa palabra durante la historia y cuáles son las consecuencias de ese vocablo. Recordemos que las palabras son expresión externa de vocablos internos del entendimiento, y el entendimiento es el que va produciendo los conceptos. Por lo tanto, de algún modo las palabras tienen una relación biunívoca. Vamos a ver eso también en el arte, recíproca, es decir, que manifiestan el interior o los conceptos de la persona que la está pronunciando, pero también construyen las ideas de la persona que la está pensando o que la está diciendo. Entonces hay una relación biunívoca. En el caso del arte tenemos que, muchas veces se dice, no, el arte es expresión de la cultura. Sí, eso es la mitad de la historia, porque también el arte es construcción de cultura o pseudocultura. Por lo tanto hay una relación recíproca que hay que considerar para poder entender las consecuencias que le siguen. Entonces, primero, a la palabra ¿qué es el arte? Nosotros podemos responder con estas distintas nociones. Vamos a hablar de las disciplinas, de las obras de esas disciplinas, de una dimensión casi indefinible del ser humano, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que en la historia, como les decía, ha cambiado la noción de arte. Por lo tanto, preguntarse qué es el arte hoy no es lo mismo que haberse preguntado qué es el arte hace 1000 años atrás. Es distinto, por lo tanto, no es una noción unívoca en la historia, sino es análoga y a veces equívoca. Una palabra arte hoy, por ejemplo, es expresión indefinible, es directamente opuesta a la palabra arte, por ejemplo, en el mundo clásico, en donde era una ultradefinición, una especificidad propia. Nosotros podemos identificar en este recorrido de las artes, desde lo que nosotros llamamos desde el mundo clásico, hay un momento en el que nosotros podemos llamarlo así un cambio de paradigma, ¿no? Usando la palabra actual, ¿no? En la muletilla de hoy. El cambio más determinante se dio a partir del giro copernicano de Kant, Immanuel Kant, filósofo del 1700, que compone varias obras de crítica de la razón, del pensamiento como capaz de conocer la realidad o no, etc. Bueno, a partir de ahí se produce una transformación que podemos decir un antes y un después. Primero, de acuerdo a la tradición clásica, entendemos que el arte es algo objetivo. Y lo hemos visto ya un poquito en la historia, es decir, tiene una dimensión, tiene una actividad y tiene unos productos con unos principios, categorías y modos de evaluación y valoración determinadas. Tiene una finalidad específica, usa medios propios y conforma un tipo de producto y sistema artístico. Esa es la tradición clásica, tradición que nosotros podemos identificar varios siglos antes de nuestro Señor Jesucristo y hasta al menos 1850 años después. Es decir, esta segunda versión de arte que nosotros llamamos de mentalidad moderna o contemporánea es relativamente nueva y por lo tanto es un concepto que incluye la pura expresión subjetiva sin reglas ninguna
y conformando un sistema híbrido, líquido y relativo. Por lo tanto, usar la palabra sistema acá es un oxímoron, es decir, una contradicción, ¿no? Porque por ser híbrido, líquido, relativo, cambiante, etcétera, no puede formar ningún sistema. Por lo tanto, cada uno agota su propio sistema. Cada artista es su sistema. A menos que el sistema, en este caso el comercial y económico, los aúne por razones extra artísticas. De ahí entonces viene la grave dificultad que cualquier persona normal tiene cuando visita, por ejemplo, los museos de arte moderno. O los jóvenes cuando piensan en su mentalidad idílica de encontrar este primer sentido de clásico en las academias contemporáneas, academias, universidades, institutos, ¿no? Entonces van con esta idea de encontrarse con el arte clásico y resulta que al primer semestre ya se dan cuenta que no tiene nada que ver esa dimensión y le dicen que no, bueno, ahora en realidad todo eso ha pasado y estamos en un nuevo paradigma, entonces ahora la regla es esta, ¿no? En general, lo que se hace en estas instituciones es, se usan las ideas y los nombres pretéritos, es decir, del pasado clásico, sin sustancia, deconstruidos, reinterpretados específicamente hoy por el trabajo de marketing de la actual industria cultural, como le dicen, industria cultural, o sea, ya no es dimensión cultural, sino que es industria, netamente ligada con los procesos de producción y economía, que lucra con los logros del pasado. Por eso, yo que vivo acá en Roma, me doy cuenta que la gente normal viene a visitar las maravillas que hay acá en Europa y resulta que cuando tienen que estudiar arte, los jóvenes que vienen acá le dicen, no, bueno, eso no, eso ya no va más. Resulta que la gente viene acá a ver solo eso. Entonces, si ya no existiera más, si estamos en un nuevo paradigma, entonces la gente por miles no visitaría los lugares de arte clásico. Acabo de estar hace 3 días atrás en la Capilla Sixtina, viendo el juicio final de Miguel Ángel, y aún con COVID estaba lleno. El Museo Vaticano, o por el Museo Vaticano, pasan más o menos 4 millones de personas al año. Con la pandemia estos últimos 2 años ha sido terrible, pero las estadísticas valen lo mismo. Resulta que la gente va a ver arte clásico. Entonces, cuando el joven o el educador, ¿no?, va y enseña, ¿no?, las maravillas de este nuevo sistema de arte híbrido, líquido, hipersubjetivo, entonces me parece que hay un desencuentro con la realidad. Por lo tanto, la persona que sigue estos paradigmas no está con los pies en el suelo, donde la gente normal vive. Entonces, seguir hablando de los paradigmas modernos como lo que ya es y que todo el mundo está encantado y deslumbrado con la belleza, entonces es vivir en una burbuja. Entonces, ¿qué podemos decir de esto primero? De una cosa estamos seguros, que el arte ha acompañado al ser humano desde el mismísimo origen de su existencia. Es una nota distintiva de su humanidad. Lo podemos identificar como algo propio en el ser humano, como manifestación de su originalidad, o sea, de su capacidad de ser único entre los seres, imagen y semejanza de Dios, diremos en el nivel teológico, pero también original en su capacidad infinita de creación, en su capacidad específica de concretizar una obra con un fin particular y que produzca un efecto particular. Entonces, si nosotros comenzamos a entender solo el arte en su dimensión hipersubjetiva, nos cerramos a todos esos milenios de entendimiento y de grandes obras de arte que el común de los seres humanos anhela en lo profundo de su alma. Por eso, que formarse en el arte es formarse en los principios fundamentales, universales y perennes que no han pasado por más que la maquinaria ideológica nos diga que han pasado. El arte en sus expresiones más grandes han acompañado la vida del ser humano con especificidad, es decir, un ser humano que reconociendo la realidad, o sea, una tensión de heterorreferencialidad, o sea, una referencia a un otro,
siempre lo ha tratado de representar, presentar nuevamente. Eso sí, como es algo específico hablábamos, lo trata de pasar a través de su mundo interior y representarlo. Por eso, de algún modo, y acá ya hablamos en ámbito teológico, Dios ha dejado ciertas vetas de creatividad para que el ser humano continúe difundiendo el bien que es el mismo. Y si es bien es verdad, y si es verdad es belleza. Por lo tanto, el artista, el arte, la obra de arte necesariamente tiene que ver con estas tres dimensiones, con la verdad, con la bondad y con la belleza, que es aquello que de algún modo nos asemeja a Dios en su ser creador. Nosotros somos co-creadores o subcreadores o artífices, como dice San Juan Pablo II, pero que de algún modo es una continuación de este bien que se difunde de sí, que es Dios mismo en su creación que se manifiesta. He ahí también la responsabilidad tan grande del artista. Vamos entonces ahora a hablar un poquito más de dónde viene esta palabra, esta noción de arte, ¿no? Vamos a hacer un recorrido, como les decía, etimológico, pero a ver cómo se desarrolló durante la historia. Lo primero es, generalmente nos dicen que la palabra arte viene de tecné. Hay un problema, porque si fuera así, diríamos técnica y no diríamos arte. Son dos palabras distintas, fonéticamente hablando, es decir, de construcción. Por lo tanto, la palabra arte, nosotros si la tratamos de registrar, viene del latín ars, que se relaciona con dos palabras griegas. Se relaciona nocionalmente, es decir, los conceptos que esto incluye. Primero, tecné, que significa la técnica racional, motriz para la producción de obras de cualquier tipo, es lo que nosotros diríamos hoy en día la técnica. Aristóteles dice, todo arte, toda técnica, tiene que ver con la producción y con buscar con la habilidad y la teoría cómo se puede producir algo. De hecho, acá no se diferencia tanto de cualquier producción, siempre es buscar el modo de hacer algo, ¿no? La metodología, la técnica, los materiales, etc. Bueno, es tecné. Ese es el primer concepto con el cual se une, tecné. El segundo concepto se une con poiesis, también del mundo griego, palabra que significa producción de algo. Bueno, pero si tecné también significa eso, bueno, acá se agrega algo, y sobre todo en los textos de Platón, él va a hablar, filósofo griego, ¿no?, del mundo clásico, va a hablar de esa producción de algo impulsado por inspiración. O sea, no es solamente la cuestión motriz del experto en, sino que de algún modo hay un elemento que interviene en la producción que va más allá del mero movimiento motriz. Por lo tanto, la poética es propiamente la creación artística, aunque se funde la tecné, es decir, se funda esta producción de algo en una técnica, pero a la vez va más allá, es decir, que hay algo que la mueve, que nosotros usamos esta expresión contemporánea, inspiración, hay algo que viene desde afuera, que mueve al artista a producir algo. Por lo tanto, no es solamente una técnica, pero sin embargo, no puede haber arte si no hay técnica, si no se sabe lo que se tiene que hacer y cómo hacer, los materiales que entran en función, y no hay esta producción que no queda solo en la materia, sino que va más allá de la materia. Ahí podemos registrar entonces esos dos elementos, esas dos nociones. De aquí entonces que el arte incluye, por una parte, nosotros estamos identificando de vuelta qué es el arte en la historia. Vamos a la etimología y estamos uniendo las nociones. Lo primero entonces, incluye el conocimiento de los principios para crear la obra y la ejecución eficaz para hacerlo. Dos cosas que hoy nos enseñan en las academias contemporáneas. La técnica, los principios objetivos para crear algo y la ejecución eficaz de hacerlo. Cuando digo eficaz, es la técnica aplicada a un producto por hacer. Y por lo tanto, con todo lo que eso significa, tiempos, sacrificios, materiales, inversión, etcétera, etcétera.
Y por lo tanto, estos dos fines, el conocimiento de los principios para crear la obra, ese para es muy importante, y la ejecución eficaz para crear algo indican fines. El arte tiene fines, no es sin fines, o sea, no es el dejarse llevar por, sino que tiene fines concretos, que son distintos de la utilidad. Es decir, el arte produce objetos, como por ejemplo una industria de automóviles produce objetos. ¿Cuál es la diferencia en esa producción? Bueno, hay unos fines del arte que son distintos del marco técnico, meramente, ¿no? La experticia técnica del producir. Vamos a hablar de eso en otro momento. En el paso del mundo clásico al medioevo latino, se agrega un elemento que es determinante, el concepto de aretes. El concepto de aretes, otra palabra griega, significa excelencia o virtud excelente. Por ejemplo, una palabra que nosotros tenemos en nuestros lenguajes es aristócrata. El aristócrata no tiene que ver con la fantasía de la Revolución Francesa de los burgueses. El aristócrata en el mundo clásico es aquel que obra con virtud excelente, el que posee el aretés. El aretés es esa virtud excelente. Por lo tanto, el grupo de los aristócratas era el grupo de los virtuosos. ¿Por qué eso es tan importante? Porque la raíz fonética de la palabra latina ars, en efecto viene de aretés, y no viene de tecné, y no viene de poiesis, viene de aretés, como lo ha estudiado y lo ha recorrido, ¿no? Ha recorrido su historia San Isidoro de Sevilla, cuando va a unir la cultura clásica con la cultura romana medieval. San Isidoro de Sevilla entonces va a rastrear la palabra arte, ¿no? Que para nosotros es arte, para el mundo latino es ars, y va a encontrar que en los momentos en que se comienza a usar, sobre todo en el ámbito de la técnica médica, va a ser cuando se una esa palabra griega aretes. Por lo tanto, quiere decir que además de poseer la técnica, la sabia habilidad para producir algo, una producción que de algún modo traspasa los límites de la utilidad, esa obra tiene que ser hecha con excelencia, con virtud. Y por lo tanto el artista tiene que ser virtuoso, tiene que ser excelente. En esto se cae todo el mundo romántico propio de post-revolución francesa, en donde se comienza a usar la idea de este genio arrebatado por no sé qué, en donde casi sin pensar inconscientemente va a producir algo sin esfuerzo. Eso es una fantasía propiamente del mundo romántico. En el mundo clásico, la palabra que estamos analizando ahora, por lo tanto en la historia, tiene que ver entonces con producir algo sabiamente y excelentemente. Y si es una virtud, por lo tanto esa virtud, la virtud del arte, para que sea tal, tiene que ser permanente. La virtud es aquel hábito permanente que va creciendo con reiteración intensiva, con ejecución intensiva, con repetir la acción de modo cada vez más intenso, fuerte, condensado, específico, eficaz. Por lo tanto, no puede producir arte alguien que no produce la virtud del arte, es decir, que se ejercita. He ahí la necesidad, desde ya lo decimos, de la maestría en las artes, del oficio de las artes. Por eso que hoy en día cuando uno va a ciertos lugares en donde se enseña arte y se enseña a expresarse, no es enseñar arte, eso es psicologismo. ¿Por qué? Porque el arte necesita de la repetición muchas veces tediosa de los mismos pasos para que pueda la capacidad psicomotriz modelarse de tal forma que pueda producir los objetos que tiene que producir. Reiteramos, esto que parece tan técnico
todo en el arte es técnico, pero lo traspasa, es decir, que se agrega esta parte de la inspiración tan importante que es propio de la poiesis griega. Por lo tanto, la palabra arte, que viene de, el latín ars, viene de aretes, pero incluye la noción de tecné y poiesis. Por eso que, ya yendo al mundo medieval de Santo Tomás de Aquino, nosotros tenemos que Santo Tomás de Aquino fue tan genial, como todas las cosas que hizo, que condensó en una expresión, en un momento particular de la Suma Teológica, el libro que escribió de los principios fundamentales para la ciencia filosófica teológica, va a decir en el capítulo que tiene que ver con las acciones concretas, en donde está hablando de la prudencia, va a decir que el arte se diferencia de la prudencia, por lo tanto está hablando de la actividad práctica, no está hablando del mundo de las artes, no está hablando de las obras de arte, sino que está hablando de aquello que constituye el mundo de las artes, que es la labor artística. Va a decir que el arte se diferencia de la prudencia porque la prudencia es del actuar y el arte es del hacer. La definición de arte entonces de Santo Tomás de Aquino es recta ratio factibilium. Recta ratio, recta ratio, razón, factibilium, de lo que se tiene que hacer, de lo que se tiene que producir. Por lo tanto, en esa expresión condensada de Santo Tomás de Aquino, el arte, el ars, es una cualidad de la inteligencia práctica. Atención, estoy hablando de la inteligencia práctica, no de los sentimientos. Los sentimientos son potencias ciegas, por lo tanto no ven, es la inteligencia la que ve. Por eso que la inteligencia práctica, o sea, la inteligencia que se pone en el hacer, por eso que hablamos de sabiduría, la sabiduría, la inteligencia práctica, que mueve a la voluntad y a las demás potencias, la capacidad psicomotora, o por ejemplo, que mueve las manos, en el caso, por ejemplo, de quien tiene que pintar o tocar el piano, etc., a obrar virtuosamente, por eso que es aretés, o sea, a obrar de modo excelente siempre y constantemente en cada obra, según principios ciertos y específicos, y por eso que la relación con tecné, acá se nos cae toda la muletilla de la posmodernidad cuando se habla de que el arte no tiene reglas. No, es una falacia. Ya eso es una regla. Es un obrar virtuosamente siguiendo principios ciertos y específicos, por lo tanto, con el fin de crear obras artísticas excelentes, con el fin de crear obras artísticas excelentes o útiles en el caso del bien común o de las artes útiles, de las disciplinas de lo útil. Ya vamos a hablar cómo se divide esto. ¿Qué sucede, para ir terminando, en este paso hasta la modernidad? Lo primero es en el Renacimiento. En el Renacimiento lo que sucede es que, aunque prevalece el concepto, es decir, la definición de arte sigue siendo la clásica, es la sabia habilidad adquirida y plena de logos o razón propia, la habilidad requerida para hacer un objeto, y sin embargo se va sustituyendo por una noción que depende de una cosmovisión. Por eso que hablamos de la historia del concepto de arte y aún no definimos lo que es arte. ¿Por qué es importante? Porque la noción de arte depende de su cosmovisión y cultura. Por lo tanto, si comienza en este momento con lo que generalmente se dice con el subjetivismo cartesiano, cogito ergo sum, es decir, es la base del principio de inmanencia, o que la realidad se repliega en la pura subjetividad de mi conciencia, y por lo tanto lo que yo creo que es, por lo tanto lo que yo legitimo, dirían hoy, ¿no? Lo que yo identifico, le doy identidad de acuerdo a mi subjetividad, rechazando cualquier posibilidad de lo objetivo. Bueno, entonces ese cogito ergo sum, ese principio de inmanencia, ese repliegue de la realidad, por lo tanto va a dar un concepto de arte que también es subjetivo.
La noción de arte entonces va a relativizarse. Entonces vamos a hablar, sobre todo a partir del quiebre de la Reforma Protestante y de la demolición de la posibilidad de conocimiento cierto de la realidad con Kant, vamos entonces a hablar de que todo se comienza a relativizar, a subjetivar, y por lo tanto la noción de arte comienza a perderse, a ser confusa o a cambiar de acuerdo al paso del tiempo. Por lo tanto, ¿qué sucede acá? Se manifiesta lo subjetivo, el arte comienza a ser entonces propio de la interioridad individual y autónoma de la persona. ¿Por qué? Porque sobre todo en este momento va a romperse el principio de la heteronomía, es decir, hetero es otro, nomía es ley, es decir, una ley que de algún, o principios o fundamentos o criterios que rigen toda la realidad. ¿Cuándo sucede eso? Con precisamente la Reforma Protestante, cuando se corta el principio de la heteronomía y se pasa a la autonomía, es decir, que cada uno es su ley, por lo tanto cada uno interpreta la Sagrada Escritura como quiere, cada uno interpreta la religión como quiere, y cada uno entonces va a definir las realidades según como quiere. Por lo tanto, el arte va a ser absolutamente de lo subjetivo. Y esto se hace, o se, de algún modo se concretiza en un momento particular, que es en el tiempo de la Academia Francesa. Academia Francesa que sufrió un golpe terrible con la Revolución Francesa, incluso con el guillotinamiento de los profesores de la Academia Francesa que sostenían los principios clásicos para imponer estos nuevos conceptos. Por eso también que a veces cuando uno lee los manuales de historia y se habla, ¿no?, de la exposición de los incomprendidos, en realidad también es una falacia histórica sin fundamento, porque lo que se dio es que a través de la Revolución Francesa se cambió el panel de personalidades que van a decidir la malla curricular de la Academia Francesa, y entonces lo que comienza a imponerse estos principios de Charles Bateau, cuando él habla de que el arte es copia de la naturaleza, tergiversando la palabra mímesis griega, va a hablar de que es copia de la naturaleza. Mímesis significa copia, pero tiene un significado distinto en el mundo clásico, distinto a como lo usa Charles Bateau. Él va a decir que es copia, es una especie de clonaje de los maestros antiguos. Entonces, se pasa de lo verdadero a lo verosímil, por lo tanto comienza a ser de aquello que es superficial. Acá viene entonces el nacimiento de la nueva disciplina, que es la estética. Es decir, que es la disciplina que estudia la percepción del ser humano, las percepciones de lo creado, para ver si acaso efectivamente tenemos contacto con la realidad. Por lo tanto, el arte comienza a replegarse en lo subjetivo a tal punto que no se puede dar una definición de arte en el mundo contemporáneo. Entonces, a la pregunta, ¿qué es el arte?, hoy es imposible contestarla con estos criterios y esta cosmovisión. La modernidad y sobre todo la posmodernidad se rebelan contra estos principios evidentemente, y comienza a darse el paso a partir del romanticismo, acá tiene una imagen de esa época, para dar pie poco a poco en esta subjetividad del producto y de la interpretación, va a trasladarse hasta lo que nosotros vamos a ir conociendo poco a poco, la desvinculación del arte de sus contenidos y sobre todo contenidos objetivos, y después poco a poco pasando hacia los contenidos y metodología y técnica subjetiva. Para llegar entonces a la, como le dice Derrida, siguiendo a Heidegger, la deconstrucción, que como dice el mismo Derrida y Heidegger, es más bien destrucción de aquellos que son los conceptos fundamentales de una cosmovisión que dio obras como las que nosotros conocemos, y yo que les decía que la gente, cualquier persona normal, le gusta visitar en los grandes museos de obras de arte. Y vamos a pasar entonces a obras que comienzan a ser de tal modo herméticas que van a obstaculizar todo tipo de contacto con la realidad y del espectador
con la misma obra, porque para poder entender o para poder usar cierta capacidad de percepción necesito entonces reconocer que hay un otro. Si yo no reconozco que hay un otro y todo depende de mi subjetividad, entonces la obra en realidad, si existe o no existe, da lo mismo, es importante solamente lo que yo siento, lo que a mí en ese minuto me pasa. Entonces en realidad la obra es ocasión de eso y no causa de un efecto. Por lo tanto, para terminar, aquellos que guían a las personas en la vía de la belleza tienen que reconocer estos dos ámbitos o cosmovisiones de este concepto. Por lo tanto, si uno quiere entender la palabra arte, tiene que entenderla de acuerdo a la historia, de acuerdo a estos pasos, y no puede entenderla solamente en una dimensión, porque si no se va a lograr esa contradicción que ha logrado este mundo contemporáneo, posmoderno, que cuando la persona va a una institución, a un local en donde se exponen las cosas, viene la pregunta, bueno, es que yo entré y no entendí nada. Entonces no va a faltar alguno otro que le diga, no, es que esto es arte moderno y por eso que vos no entiendes. No, el problema es que hay una cosmovisión que originó los productos que es contraria a lo que cualquier persona normal entiende en su sano juicio. Y por lo tanto, quien guía tiene que saber a qué se está refiriendo cuando está o definiendo o utilizando una determinada obra de arte en una disciplina particular. Padre, muchísimas gracias. Tenemos acá una pregunta, si quiere la leo. Dice, Elena Olivares, una autora argentina, sostiene que no hay un concepto o definición de arte, pero según ella, lo que no se puede negar a lo largo de la historia del arte es lo que ella misma llama la experiencia estética. ¿Qué sentido le estaría otorgando al arte? ¿No es una forma de reduccionismo? A ver, la última expresión, experiencia estética, es un redundar, es una contradicción, un oxímoron o tautología más bien. Experiencia es estético. Y por lo tanto, si yo digo experiencia estético, me estoy parando históricamente desde Kant en adelante. Por lo tanto, todo lo clásico no entra en esa definición. Por lo tanto, está sacando todo lo que es clásico, es decir, casi 4.000 años de historia en una expresión. Por lo tanto, es falso identificar todo el arte como una experiencia estética, por más que nosotros... A ver, cuando uno va a comprar pan, tiene una experiencia estética. Es decir, ve el pan, la vista es parte de la estética, es decir, de la capacidad de percepción de la persona, y ve el pan y lo compra. Es una experiencia estética. Por lo tanto, denigrar al arte a comprar pan, por más artístico que uno lo pueda hacer, es precisamente pararse en una determinada coordenada que deja fuera todas las demás. El arte sí se puede definir, sí está definido, sí tiene pruebas históricas, sí son conceptos universales que hasta el día de hoy sirven, pero si yo me paro evidentemente en una cosmovisión moderna, posmoderna, evidentemente no me va a gustar que se defina algo. Y por lo tanto, los productos pueden ser cualquier cosa. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, asumiendo la objetividad del arte en la verdad y el bien, ¿qué lugar de la subjetividad sería el adecuado? Cuando veamos el tema de la finalidad del arte, sobre todo en el tema de la belleza, ahí se ve la subjetividad. Porque en varias ocasiones yo mencioné que es una labor que origina un producto que se conecta, se comunica, se relaciona con un otro. El otro lo recibe al modo de recipiente y por lo tanto abre su mundo interior para recibir eso. Eso es parte de la subjetividad. Es muy importante porque incluso cuando hablábamos de esta comparación del artista con Dios, Dios crea difundiendo de sí mismo, es su bien y por lo tanto haciendo bien el artista, entonces
como co-creador, como artífice, va a reproducir esa misma actuación, por lo tanto a través de su obra va a transmitir, va a difundir el bien y por lo tanto va a hacer bien. El arte es para los demás sea un otro distinto al artista o un otro al mismo artista, es decir, cuando el artista ve su obra y se transforma en un otro para sí mismo, para la obra que creó, cuando la contempla él mismo, y cuando se gusta, disfruta de su propia obra, también es un otro, es decir, también abre su subjetividad. Ahí es más difícil porque es el mismo artista que además es espectador, pero ahí está la importancia de la subjetividad, y es tan importante que con una obra puedo hacer crecer la dignidad humana del receptor y por lo tanto la subjetividad, o la puedo degradar. Por lo tanto, el artista es responsable de la cosa y de los efectos necesarios de su cosa. En el caso de los maestros, los que enseñan son responsables de los efectos que producen las cosas que muestran a sus formandos. Ellos son los responsables. Por lo tanto, es vinculante. ¿Por qué? Porque de algún modo el maestro está haciendo las veces de intermediario puente entre la obra y ese receptor que abre su mundo interior para para crecer o para degradarse. Por lo tanto, también es importante en este encuentro de la vía de la belleza la elección de las obras con los objetivos que ellas, a los que ella tienden necesariamente, ¿no? Gracias, padre. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, habló del significado clásico de la palabra mímesis, diferente del moderno. ¿Cuál es ese significado? Bueno, esto daría para otro curso más o menos, pero porque es una discusión grande. Pero a ver, vamos a hacer lo más simple que se pueda. En la actualidad, a partir de esta división que yo les hablaba, de la ilustración o el racionalismo, o el tiempo de la Academia Francesa, o el giro copernicano de Kant, etc., a partir de ese momento vuelve otra vez la palabra mímesis a ser usada, pero a través de la Academia Francesa, el nacimiento de la estética, la palabra mímesis ya adquiere un carácter negativo. Es decir, mímesis es sinónimo de clonaje. Cuando se dice el arte imita, el arte es mimético, o sea, esa imitación significa una repetición igual, llamémoslo así ahora, sin espíritu, ¿no? de una cosa hecha en el pasado. Claro, a cualquier artista en su libertad no le va a gustar hacer una repetición de obra, porque va a pasar al terreno de la productividad. De hecho, hay un libro de Walter Benjamin en Mundo Contemporáneo que se llama El arte en la era de la reproductibilidad técnica. Va a tratar este problema de que el arte las obras de arte de algún modo van a perder el aura, van a perder ese algo que tienen tan particular por la reproductibilidad. Entonces, la concepción el término de mímesis que se maneja hoy en día está cargado de esa negatividad. Sin embargo, cuando uno lee los textos de la cultura clásica, va a ver que mímesis es precisamente aquella dimensión propia del creador. El demiurgo, en el mundo clásico, es el encargado de plasmar las ideas en el mundo de las ideas, siguiendo a Platón, materializarlas en lo concreto, o sea, crear este mundo de lo real. La función del demiurgo es mimética, es decir, que observando los principios, criterios, modos de actuar de las ideas y de cómo están entre ellas relacionadas, las va a plasmar en la materia. El artista o el artesano en el mundo clásico, que se llamaba demiurgo ai, o sea, un otro demiurgo, va a hacer lo mismo que el principal. Entonces el artista, observando los principios, los fundamentos, la parte de la tecné de la realidad, va a encarnar, materializar, darle cuerpo a esa idea en las cosas en concretos. Y ese término se relaciona con otro que es el término de participación. Es decir, el artista lo que hace es tomar de algún modo esa idea
pensémoslo en el mundo clásico, tomar esa idea del mundo de las ideas para plasmarla en lo concreto. Entonces las cosas de algún modo participan, toman parte, de algún modo encarnan eso universal del mundo de las ideas. El mundo clásico entonces, y lo dice varias veces Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica y en otros textos, lo que va a hacer el arte es cuando habla de que imita la naturaleza, imita a partir de entendiendo los principios universales. No es el clonaje, no es la reproductibilidad, entendida al modo, por ejemplo, de los textos del segundo texto de Karl Marx. Entonces, sino que va a plasmar, mirando los principios de la realidad, las ideas en su materia respectiva de acuerdo a la técnica de la disciplina artística correspondiente. Muchísimas gracias, padre. Tenemos por aquí una última pregunta, si le parece así. ¿El arte sería plasmar la subjetividad de un modo objetivo, entonces? Pregunto yo, la palabra arte que en esa pregunta se usa, ¿cuál es su significado? ¿Mundo del arte? ¿Labor artística? ¿Obra de arte? ¿Qué se refiere? Es ahí la importancia de ver qué es lo que estamos preguntando. Porque si yo me refiero a esa palabra arte como labor artística, es concebir una idea, por lo tanto es algo del interior, una idea nutrida, y se dice también una idea preñante, es decir, que es capaz de dar vida a algo. Es una idea que con la habilidad del artista, en su dimensión especulativa y práctica, la va a encarnar en materiales precisos. Tengo una idea de una pintura con la técnica virtuosa, aretés, voy a utilizar los pigmentos, el medio adecuado, la superficie adecuada, y la voy a plasmar, o sea, la voy a hacer concreta, organizándola del mejor modo de acuerdo a esa idea que va guiando y iluminando todo el obrar. Por lo tanto, es, como lo decía también los clásicos, lo dice Santo Tomás, es la encarnación de las ideas, ¿no? Lo repiten en la modernidad también, hablando de cosas nuevas. Artur Danto, por ejemplo, el fetiche de las escuelas contemporáneas, también lo va a hablar, y sin embargo es una definición de Santo Tomás de Aquino. Entonces, ese algo, no creo ser tan preciso todavía porque nos faltan conceptos, pero ese algo, esa forma que de algún modo está ahí, inclinada hacia la materialización, hacia la concreción. Está como deseando ser concretizada. Y lo tenemos en la experiencia de los artistas, ese levantarse en la mitad de la noche con una idea y tratar de como sacarla, ¿no? Bueno, eso que es romántico, sacándole todo lo romántico, es lo concreto que hace cualquier artista en su sano juicio, todo el tiempo. O sea, tratar de tener una idea y con la habilidad práctica encarnarla. Recta ratio factibilio. Bueno, padre, muchísimas gracias.